Saludos, mi nombre es Juan de la Cruz, mi matrícula es 2026-1790 y en esta ocasión vamos a estar explicando el curso de IT Essentials de Cisco, capítulo por capítulo. Muy bien, el primer capítulo se titula Introducción al hardware de computadoras personales y empieza con un video explicándonos de manera general qué hay dentro de una computadora y cómo ésta ha evolucionado en el transcurso de los años, pasando de ocupar grandes espacios ahora solo ocupar una pequeña porción de nuestro escritorio. También sigue con un tema importante, el cual es la seguridad eléctrica y electrostática, y nos recomienda usar siempre una muñequera antiestática conectada a tierra, manipular los componentes por los bordes, nunca los contactos, y mantener bolsas antiestáticas hasta el momento de la instalación. El capítulo prosigue con lo más interesante, que son los componentes de una PC, empezando con la caja, donde se almacenan todos los componentes de la PC para protegerlo de golpe o del polvo. Luego sigue con la fuente de alimentación, que se encarga de convertir la corriente alterna a corriente continua y proporcionar la energía necesaria a todos los componentes de la PC. La fuente de energía incluye varios conectores que suministran energía a el componente específico de la PC, como puede ser por ejemplo el SATA, que le da energía al disco duro, a los drivers del disco duro, y así. Muy bien, luego tenemos la placa base y la placa madre, que es donde se juntan todos los componentes para trabajar en equipo. En la placa base podemos encontrar el zócalo del CPU, podemos encontrar los slots de la RAM y también de componentes adicionales que queramos incluir. También tenemos un chip del UEFI o el BIOS, y también tenemos un puerto USB interno. Luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM se encarga de guardar archivos, datos de programas que estemos utilizando en el momento, y además de eso es volátil, es decir, que cuando uno apaga la PC o la laptop, estos datos se borran, mientras que en la ROM no pasa esto. En la memoria ROM sí, los datos son permanentes y guarda instrucciones básicas, como pueden ser apagar la laptop o prenderla. Aquí podemos ver el estándar común en ordenadores actuales en cuanto se refiere a la memoria RAM, desde la DDR hasta la DDR5. Muy bien, ahora tenemos las tarjetas adaptadoras, que se encargan de añadir una función al ordenador o al sistema. Entre sus tipos podemos encontrar la tarjeta gráfica, como podemos ver en la imagen, las tarjetas de red, o también llamada NIC, las tarjetas de sonido y las tarjetas de puertos. Muy bien, para instalar una tarjeta adaptadora primero necesitamos una ranura de expansión. Esta ranura de expansión ya viene de fábrica en la placa base o placa madre. Tenemos varios tipos, como pueden ser la PCI, que es la más vieja, por tanto la más obsoleta, que fue cambiada por la PCIe, la más actual. Luego tenemos la mini PCI, que esta viene en laptops y se divide y tiene tres tipos. Tenemos la PCIX, que es la versión actualizada de la PCI normal, pero al igual que su predecesora, terminó siendo obsoleta y funciona 4 veces más rápido que la PCI. Aquí tenemos también la Razer Card, que viene siendo
una expansión de la regla de expansión, básicamente. Muy bien, ahora pasando a las unidades de almacenamiento. Son aquellas que pueden guardar datos de manera no volátil. Así que una vez cuando tú lo apagas, lo prendes, los datos siguen ahí, guardados, no pasó nada, no se borraron. Muy bien, aquí tenemos el disco duro mecánico, el más lento de todos, se nos sirve mucho. Luego pasamos y tenemos el más bacano, el disco SSD, el cual también se divide en SSD NVMe, NVMe o M.2. Es el más bacano. Y también tenemos otro tipo de unidad, que es el óptico, el cual lee y graba datos mediante tecnología láser y se utiliza mucho en el mundo de la música o para guardar películas, etc. Ahora hablemos de los puertos y cables de video que se encargan de transmitir una imagen desde la tarjeta gráfica de la madre hasta los monitores, hacia los monitores. Muy bien, ahora hablamos de los puertos y cables de video. Estos se encargan de transmitir una imagen desde la tarjeta gráfica o de la tarjeta madre hacia los monitores. Entre los cables que podemos encontrar está el VGA, está el DVI, está el HDMI, está el Thunderbolt o Mini DisplayPort, está el Thunderbolt 3 y está el RCA. El USB-C y el Thunderbolt se caracterizan por su alta velocidad, como muestra la página, y el HDMI y el DisplayPort por video digital. Muy bien, ahora hablamos de los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada son aquellos que nos permiten comunicarnos con el ordenador, mientras que aquellos que son de salida convierten los números binarios, los ceros y los unos, en alguna forma que podamos entender fácilmente. Un ejemplos básicos de dispositivos de entrada pueden ser el teclado, el mouse, un escáner de barra o incluso el touch, y algunos ejemplos de dispositivos de salida pueden ser el monitor, la impresora o los audífonos o la bocina. El módulo 2. El módulo 2 trata de cómo ensamblar una PC, cómo armarla, ¿verdad? Primero que nada tenemos que verificar que la placa madre que vamos a utilizar sea compatible con el gabinete, o por lo menos el gabinete sea un poco más grande para que por si queremos añadirle algún componente adicional. Tenemos también que utilizar una pulsera antiestática para que no dañe los componentes cuando vayamos a tocarlo. Digamos que para que nuestra energía estática no dañe los componentes. También debemos llevar un extintor por si acaso, por si se prende en fuego algo. También necesitamos nuestro tornillo, nuestro micro tornillo, por si necesitamos atornillar algo o correspondiente, su destornillador, etcétera. Pasamos ya como ensamblar en sí. Para ensamblar la CPU y la RAM, bueno, la CPU ya lleva su zócalo dentro de la placa madre, tiene su zócalo, la destapamos, ¿verdad? Ponemos la CPU suavemente para que no se caiga ni nada. Entonces la tapamos, la retenemos, le aplicamos un poco de pasta térmica y insertamos su disipador de calor. También tenemos
También esta placa lleva su ranura para la RAM. Se pone la primera RAM, se ponen en la ranura 2 y 4, ¿verdad? Llevamos la RAM, la ponemos ahí, la insertamos hasta que escuchamos un clic, la 2. Y así tan sencillo como se escucha. Para la instalación de la unidad de almacenamiento, si es un SSD, buscamos la bahía 3,5 de 3.5. Lo atornillamos, aseguramos con tornillo, conectamos el cable SATA de datos desde el disco a la placa madre. Luego conectamos con el cable SATA de la fuente de alimentación. En cuanto a la al SSD, sería el mismo proceso. Sin embargo, en vez de la bahía 3,5, sería la bahía 2,5. En cuanto al M.2, la placa madre lleva su puerto para instalar la M.2 y se atornilla. Ya. Para instalar la placa madre al gabinete, primero retiramos la tapa, retiramos los cristales y colocamos los separadores dependiendo del tamaño de nuestra placa madre. Colocamos dentro la placa madre y lo atornillamos a los separadores, lo alineamos. Antes de eso lo tenemos que alinear, alineamos la placa madre, lo atornillamos sus separadores, que no queden muy apretados, que tienen que quedar firmes para que luego les sea fácil desatornillarlo cuando queramos. Y ya. Los ventiladores normalmente se fijan dentro del gabinete con tornillos y se conectan a la placa madre. Se recomienda poner ventiladores frontales para introducir aire fresco y trasero para expulsar el aire caliente. El gabinete ya viene con el compartimento adecuado para la instalación de la fuente de alimentación. Normalmente en la parte inferior trasera del gabinete se instala, básicamente se alinea, se atornilla para que quede firme y se conectan los claves correspondientes a los componentes. La placa madre viene con una ranura llamada PCIe, el cual ahí se inserta la tarjeta gráfica y ya simplemente que quede firme. Ya luego se conecta a la fuente de alimentación con el necesario. El séptimo paso consiste en conectar los cables de la fuente de alimentación donde corresponde el ATX a la placa madre. El SATA de datos cerca de la placa madre se conecta. El SATA de almacenamiento a la unidad de almacenamiento. Está también el PCIe que se conecta a la tarjeta gráfica si lo necesita, porque algunas tarjetas gráficas ya vienen con su cable PCIe. Ya el octavo paso básicamente se trata de el cuidado de los cables.